Mi cuñado siempre fue un hombre muy envidioso. Durante años pensé que simplemente le caía mal. Después entendí que había algo de mí que le molestaba mucho más. Lucas podía trabajar todo el día con tal de ver crecer el dinero en su cuenta. Ahorraba prácticamente cada peso que ganaba. Invertía todo lo que podía. Muchas veces prefería guardar el dinero antes que gastarlo con su esposa o con sus propios hijos. Yo vivía de otra manera. Siempre procuré ahorrar. Tenía dinero guardado para cualquier emergencia. Pero nunca entendí para qué quería trabajar tanto si mi familia no podía disfrutar conmigo de lo que ganaba. Si podíamos irnos unos días de vacaciones, lo hacíamos. Cuando mis hijos necesitaban algo, trataba de dárselo. Si quería darle un gusto a mi esposa, tampoco lo pensaba demasiado. Gran parte de mi dinero terminaba en las personas que yo quería. Eso era precisamente lo que Lucas más criticaba. Me trataba como si yo fuera un irresponsable. Aseguraba que algún día iba a arrepentirme de gastar de esa manera. Hasta se burlaba cuando compraba algo que para él era innecesario. Lo extraño fue lo que ocurrió con los años. Mientras Lucas cuidaba cada peso como si fuera el último que iba a ganar, sus problemas económicos comenzaron a crecer. En cambio, a mí empezó a irme mejor. Mis negocios crecieron, mis ingresos aumentaron. Pude darle todavía más cosas a mi familia sin dejar de ahorrar. Ahí comprendí que mi cuñado jamás estuvo preocupado por mis finanzas. Lo que realmente le molestaba era otra cosa. Lucas estaba convencido de que era más inteligente que yo. Pensaba que su manera de manejar el dinero algún día iba a demostrar que él tenía razón. Pero pasó exactamente lo contrario. Llegó un momento en que dejó de criticar cuánto gastaba. Comenzó a odiar que después de gastar ese dinero yo siguiera teniendo más que él. Cuando entendí hasta dónde podía llegar con tal de sentirse superior, nuestra familia ya estaba completamente dividida. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Abdiel. Lucas era el esposo de mi hermana Noemí. Desde que lo conocí pude darme cuenta de que era extremadamente cuidadoso con el dinero. Trabajaba muchísimo. Siempre estaba buscando alguna manera de ganar un poco más. Eso tengo que reconocérselo. El problema era lo que ocurría después. Una parte de su sueldo iba directamente al banco. Otra terminaba en inversiones que revisaba constantemente. Siempre estaba haciendo cuentas. Revisaba cuánto ganó con alguna inversión. Luego buscaba dónde colocar el siguiente dinero que recibiera. Yo entendía perfectamente la importancia de ahorrar. Lo que jamás comprendí fue por qué tenía que limitar tanto a su propia familia. Ellos tenían posibilidades de vivir mucho mejor. Mi hermana llegó a contarme algunas cosas de su matrimonio. Lucas llevaba un control de prácticamente todos los gastos. Cuando Noemí regresaba del supermercado, revisaba los tickets. Quería saber cuánto costó cada cosa. A veces le preguntaba por qué compró determinada marca. Según él, siempre había otra opción más barata. Incluso los gastos de mis sobrinos pasaban por esa revisión. Si alguno necesitaba zapatos nuevos, Lucas preguntaba si los anteriores todavía podían utilizarse unas semanas más. Mi hermana llegó a acostumbrarse a pedirle opinión antes de comprar cualquier cosa para ella. Cuando pedían salir a comer, les explicaba cuánto dinero podía ahorrarse preparando algo en casa. Las vacaciones prácticamente no existían. Cuando mis sobrinos se las pedían, aseguraba que tenía demasiado trabajo. Eso era lo que más me molestaba. Lucas tenía posibilidades. Ganaba bien y llevaba años acumulando dinero. Aún así vivía como si estuviera esperando una desgracia que pudiera dejarlo sin un peso. Varias veces hablé con mi hermana. Hubo ocasiones en que le pregunté por qué aceptaba vivir de aquella manera. Noemí siempre defendía a su marido. Me explicaba que Lucas era trabajador. Según ella, todos aquellos sacrificios tenían una razón. Su esposo quería asegurar el futuro de los niños. Virginia prefería que yo no me involucrara demasiado. Mi mujer me recordaba que Noemí era adulta. Ella eligió a Lucas. Sabía perfectamente cómo manejaban su matrimonio. Por eso procuré mantener cierta distancia, aunque como hermano había cosas que me dolía ver. En mi casa la situación era diferente. Yo siempre fui cumplido con mi trabajo. Además procuraba tener un respaldo para cualquier emergencia. Había una cantidad de dinero que simplemente no tocábamos.
Pero después de cumplir con nuestras responsabilidades, quería que mi familia disfrutara conmigo. Nunca fui de gastar dinero con amigos, tampoco tenía vicios caros. La mayoría de lo que compraba era para mi casa o para las personas que quería. Para mí trabajar significaba precisamente eso. Quería darles una vida cómoda mientras tuviera la oportunidad de hacerlo. Cuando podíamos nos íbamos unos días a la playa. Si alguno de mis hijos sacaba buenas calificaciones, recibía algún regalo de vez en cuando. A Virginia le gustaba comprarse ropa y arreglarse. Yo jamás veía ese dinero como algo desperdiciado. Me daba gusto poder ofrecerle ciertas cosas. Durante muchos años nosotros no tuvimos esas facilidades. Eso tampoco significaba que gastáramos todo. Teníamos ahorros y procurábamos aumentarlos. Pero el dinero que quedaba después de cumplir con nuestras obligaciones quería disfrutarlo. Mi cuñado comenzó a opinar demasiado sobre nuestra forma de vivir. Al principio pensé que eran simples consejos. Con el tiempo me di cuenta de algo. Ya no hablaba conmigo como alguien que quería darme un consejo. Parecía disfrutar explicándome por qué mis decisiones eran equivocadas. Siempre terminaba colocándose como ejemplo. Él ahorraba más, invertía mejor. Según su manera de pensar, sabía administrar el dinero mucho mejor que yo. Virginia fue la primera que me pidió que dejara de darle explicaciones. Me comentó algo muy sencillo. Nosotros no le pedíamos dinero a nadie, pagábamos nuestras cuentas. Lucas podía pensar lo que quisiera. Desde entonces empecé a ignorar sus comentarios, hasta el cumpleaños número 10 de mi niña. Mi mujer y yo quisimos organizarle una fiesta bonita. Invitamos a la familia, contratamos algunas cosas para entretener a los niños, compramos bastante comida. Mi hija estaba emocionadísima. Eso para mí ya justificaba cualquier gasto. Lucas llegó con su familia. Desde que entró comenzó a mirar todo. Primero observó la decoración. Después preguntó por la comida. En algún momento se acercó conmigo mientras los niños estaban jugando. Me comentó que gastamos demasiado. Según Lucas, los niños ni siquiera recordaban ese tipo de fiestas cuando crecían. Comentó que algunas personas hacían celebraciones así para demostrar cuánto dinero tenían. No mencionó mi nombre, tampoco hacía falta. Le respondí que yo no estaba intentando impresionar a nadie. Era el cumpleaños de mi hija. Podía pagar aquella fiesta. Quería verla contenta. Eso era suficiente para mí. Lucas hizo una expresión como si quisiera burlarse. Le aclaré que respetaba la manera en que él manejaba su casa. Jamás me metí con sus inversiones. Tampoco opinaba sobre lo que decidía gastar. Por eso esperaba exactamente el mismo respeto. Más tarde busqué a Noemí. Le pedí que hablara con su marido. Mi hermana se puso incómoda. Me explicó que Lucas era así. Según ella, muchas veces hablaba sin darse cuenta de cómo podían tomarse sus palabras. Pero desde ese día empecé a prestar más atención. Lucas casi siempre hacía esos comentarios cuando algo bueno ocurría en mi familia. Si comprábamos algo, comenzaban las críticas. Cuando viajábamos aparecían sus cuentas. Si me iba bien en el trabajo, encontraba alguna manera de minimizarlo. Durante muchos años trabajé en ventas. Siempre fui disciplinado. Trataba de cumplir con las personas que confiaban en mí. Poco a poco comenzaron a llegar mejores oportunidades. Primero fueron comisiones más altas. Después aparecieron nuevas responsabilidades. Con el tiempo pude independizarme. Comencé con un negocio pequeño. Luego surgió otro. Nada ocurrió de un día para otro. Hubo temporadas complicadas. Incluso pasé momentos en los que pensé que algunas cosas no iban a funcionar, pero seguí trabajando. Con los años los negocios comenzaron a dejarme mucho más dinero. Eso cambió nuestra vida. Comenzamos a viajar con mayor frecuencia. Mis hijos tuvieron mejores oportunidades. Virginia podía darse gusto sin preocuparse demasiado. Y Lucas comenzó a cambiar conmigo. Ya no cuestionaba solamente lo que gastaba. Ahora parecía molestarle que pudiera hacerlo. Cuando se enteraba de que uno de mis negocios estaba creciendo, encontraba rápidamente algo malo que señalar. Durante mucho tiempo imaginó que llegaría el día en donde mis gastos me meterían en problemas. Quizá hasta esperaba verme arrepentido. Pero los años pasaron, y aún haciendo todo aquello mis ahorros crecían. Mis negocios avanzaban. Cada año ganaba más.
Lucas no soportaba verlo. Aún así me estaba yendo mucho mejor que a él. Esa frustración comenzó a salir de maneras cada vez más evidentes. Lo preocupante fue que dejó de afectarme solamente a mí. Poco a poco mi hermana y mis sobrinos comenzaron a pagar las consecuencias. Mi cuñado empezó a compararlos con nosotros. Después comenzó a tomar decisiones únicamente para competir conmigo. Y lo que inició como simples comentarios sobre dinero terminó convirtiéndose en uno de los problemas más grandes. Después de que mis negocios comenzaron a crecer, las cosas cambiaron en el matrimonio de mi hermana. Noemí empezó a compararse con nosotros. Nunca sentí que lo hiciera por envidia, más bien veía nuestra vida y pensaba en la suya. Comenzó a preguntarse por qué vivía con tantas limitaciones. Un día me buscó para hablar conmigo. Desde que la vi supe que algo le preocupaba. Estaba seria, se veía muy cansada. Después de darle varias vueltas al asunto, me confesó algo importante. Estaba pensando en separarse. Aquello me sorprendió bastante. Durante años defendió a su marido. Ahora parecía completamente agotada. Mi hermana me contó que sentía que desperdiciaba su vida. Tenían dinero suficiente para vivir cómodamente. Su esposo trabajaba y ganaba bien. A pesar de eso, casi nunca disfrutaban de nada. Cada salida podía terminar en una discusión. Cualquier gusto tenía que justificarse. Noemí comenzó a preguntarse cuánto tiempo más aguantaría así. Pero existía otra cosa que la preocupaba mucho más. Mi hermana sospechaba que su marido tenía otra mujer. Cuando me lo contó pensé que tenía alguna prueba. Ella respondió que no. Nunca encontró mensajes comprometedores. Tampoco vio fotografías extrañas. Simplemente sentía que algo estaba mal. Lucas comenzó a comportarse diferente en ciertos momentos. Algunos días llegaba más tarde. En otras ocasiones se ponía extraño cuando ella hacía preguntas. Noemí conocía a su esposo desde hacía muchos años. Sabía reconocer ciertos cambios en su manera de actuar. Me repitió varias veces que era difícil explicarlo. Solamente sentía que le escondía algo. Aquella noche hablé del tema con mi esposa. A los dos nos parecía extraño. Mi cuñado podía discutir por cualquier gasto. Por eso me costaba imaginarlo gastando dinero con otra mujer. Le comenté que Lucas era demasiado tacaño para mantener otra familia. Mi mujer pensaba de otra manera. Según ella, Noemí quizá buscaba una razón para separarse. Tal vez todavía le costaba aceptar la realidad. Simplemente ya no era feliz con él. Eso creímos durante varios meses. Después supimos que había mucho más detrás de sus sospechas. Antes de descubrirlo ocurrió otro problema entre mi cuñado y yo. Para entonces mis ingresos mejoraron bastante. Después de pensarlo durante meses decidí comprar una casa. Estaba dentro de un fraccionamiento que nos gustaba mucho. La zona era tranquila. Mi esposa estaba muy contenta. Mis hijos se emocionaron desde que les contamos. Yo sentí algo parecido. Después de tantos años finalmente veía resultados importantes. Se lo conté a mi hermana. Tarde o temprano su marido terminó enterándose. Como era de esperarse, encontró algo que criticar. Primero habló de la ubicación. Después comenzó con el precio. Luego pasó al crédito. Me habló de las desventajas de endeudarme durante tantos años. Hasta afirmó que podía conseguir algo mejor por el mismo dinero. Para ese momento estaba cansado de escucharlo, así que comencé a responderle con cierto sarcasmo. Le comenté que quizá tenía razón. Después le recordé algo sencillo. Al menos esa casa terminaría siendo mía. Ya no quería seguir pagando renta durante años. Además, podía cubrir las mensualidades sin problemas. Por primera vez sentía que disfrutaba realmente de mi esfuerzo. Recuerdo perfectamente cómo cambió su expresión. Mi cuñado dejó de sonreír. Se quedó serio durante unos segundos. Luego cambió el tema. Tiempo después compré una camioneta. La necesitaba principalmente para asuntos del trabajo. Por supuesto, pensaba usarla con mi familia. Cuando Lucas la vio, volvió a ocurrir lo mismo. Lo primero que preguntó fue cuánto costó. Según él, yo estaba acumulando demasiadas deudas. Decía que quería aparentar una vida que todavía no podía pagar. Esta vez preferí dejarlo hablar. Había un detalle que él desconocía. La camioneta la pagué de contado. Nunca se lo conté,
Ya no me interesaba explicarle mis cuentas. Después de aquello intenté mantener cierta distancia con mi cuñado, pero mi hermana y yo siempre tuvimos mucha confianza. Por eso Lucas terminaba enterándose de algunas cosas. Tampoco quería alejarme de mi hermana por culpa de él. Sabía que pasaba demasiado tiempo encerrada en su casa. Cada vez la escuchaba más cansada. Virginia comenzó a invitarla con mayor frecuencia. Nuestros hijos aprovechaban para convivir con sus primos. En ocasiones mi cuñado acompañaba a su familia. Con el tiempo empecé a cuidar lo que hablaba delante de él. Dejé de mencionar ganancias, evitaba contar nuevos proyectos, hasta procuraba no hablar de compras. Pero podía darse cuenta de que nos estaba yendo bien. Nuestra vida era cada vez más estable. Un fin de semana organizamos una carne asada en la casa. Mi mujer me propuso hacer algo tranquilo, así que invitamos a Noemí y a su familia. Aquella tarde comenzó bastante tranquila. Por unas horas pensé que podríamos convivir sin discutir. Me equivoqué. Esa reunión terminó en uno de nuestros peores problemas familiares. Estábamos en el patio trasero. Yo preparaba la carne. Los niños jugaban cerca. Mi esposa y Noemí platicaban. Todo parecía normal. Entonces mi cuñado volvió a sacar el tema del dinero. Primero hizo un comentario sobre la casa. Después preguntó cuánto pagábamos cada mes. Intenté responder de manera corta. Quería terminar la conversación. Lucas siguió insistiendo. Aseguró que seguramente yo debía muchísimo al banco. Según él, cualquiera podía aparentar tener dinero. Solamente necesitaba comprar todo a crédito. Al principio lo ignoré. Seguí pendiente de la carne. Pero aquel hombre continuó. Comenzó a poner en duda hasta mis negocios. Insinuaba que quizá yo exageraba mi situación. Su tono era tranquilo. Eso lo hacía todavía más molesto. Soltaba una frase. Después sonreía. Parecía esperar mi reacción. Ese día terminé hartándome. Estaba dentro de mi propia casa. Trabajé muchísimo para conseguir lo que tenía. Le pedí que dejara de hablar de cosas que desconocía. Mi cuñado pareció esperar precisamente esa respuesta. Su actitud cambió de inmediato. Comenzó a levantarme la voz. Entonces metió a mi hermana en la discusión. Lucas me acusó de ponerle ideas en la cabeza. Según él, Noemí comenzó a cambiar por culpa nuestra. Aseguraba que antes su esposa estaba conforme con su vida. Ahora quería comprarse ropa, quería salir. Después señaló a Virginia. Dijo que convivir con mi mujer estaba volviendo materialista a Noemí. Le respondí que mi hermana era una mujer adulta. Si quería algo tenía derecho a hablarlo con su esposo. Lucas estaba cada vez más alterado. Incluso me acusó de querer destruir su matrimonio. Le aclaré que sus problemas eran asunto de ellos. Si Noemí estaba inconforme, debía preguntarse la razón. Aquello pareció enfurecerlo todavía más. Seguimos discutiendo frente a todos. Mi esposa intentó calmarme. Noemí le pedía a su marido que se detuviera. Entonces ocurrió algo que jamás esperé. Lucas agarró un pedazo de carne de la mesa. Me lo lanzó directamente a la cara. Me quedé sorprendido durante un segundo. Después perdí por completo la paciencia. Me fui encima de él. Prefiero no entrar en demasiados detalles. Aquella convivencia terminó convertida en un escándalo. Los dos gritábamos. Mi hermana trataba de separarnos. Virginia sacó a los niños del patio. Yo solamente quería que aquel hombre se fuera. Le ordené que se largara de mi casa. En medio del coraje agarró un salero. Lo lanzó sin pensar. Terminó golpeando la televisión. La pantalla se quebró. Ahí supe que la situación tenía que terminar. Lo agarré y prácticamente lo saqué empujando. Lucas le ordenó a su esposa que agarrara a los niños. Mi hermana dudó durante unos segundos. Al final se fue con él. Verla salir de mi casa me dejó una sensación horrible. Después de aquella tarde nunca volvieron juntos. Mi relación con Noemí empezó a cambiar poco a poco. Le mandaba mensajes y tardaba demasiado en responder. Otras veces simplemente los dejaba sin contestar. Cuando conseguía hablar con ella ocurría algo extraño. Mi hermana bajaba mucho la voz. A veces dejaba de hablar durante unos segundos. Parecía estar pendiente de que nadie la escuchara. Esa forma de comportarse empezó a preocuparme, hasta que una tarde terminó confesándome lo que pasaba.
Su esposo le prohibió hablar conmigo. Lucas estaba convencido de que yo quería ponerla en su contra. Dentro de su casa las cosas estaban empeorando. Empezó a darle menos dinero para los gastos. Hasta la comida se convirtió en un problema. Mi hermana tenía que explicarle cuánto necesitaba. Después debía aclararle para qué quería cada peso. Si gastaba un poco más, se le reclamaba. Mis sobrinos comenzaron a necesitar cosas para la escuela. Lucas siempre encontraba una razón para dejarlas para después. Aquello me dio muchísimo coraje. Le ofrecí dinero. Se lo di sin esperar que me regresara nada. Era mi hermana. No permitiría que ella o mis sobrinos pasaran necesidades si podía ayudarlos. Noemí aceptó con mucha vergüenza. Hasta me pidió que Lucas nunca se enterara. Primero quería saber si realmente su esposo le engañaba. Necesitaba conocer la verdad. Finalmente la descubrió. Lo primero que encontró ya era bastante grave. Mi cuñado llevaba tiempo enviando grandes cantidades a sus padres. Al principio Noemí creyó que ellos tenían problemas económicos. Después descubrió la verdadera razón. Ese dinero no era para ayudarlos. Lucas les pedía que se lo guardaran. Quería mantener parte de sus ahorros fuera de la casa. Después supimos que ya pensaba en un posible divorcio. Desconfiaba de Noemí. Temía perder parte del dinero si llegaban a separarse. Por eso empezó a esconderlo con sus padres. Aquello me pareció muy bajo. Su esposa batallaba para cubrir los gastos. Mis sobrinos necesitaban cosas para la escuela. Su padre prefería proteger sus ahorros. Pero todavía faltaba descubrir algo peor. Mi hermana tenía razón desde el principio. Lucas estaba viendo a otra mujer. Con ella parecía convertirse en una persona completamente distinta. Le compraba cosas, le entregaba dinero, la ayudaba con varios gastos. Noemí fue descubriendo todo poco a poco. Cada cosa nueva le dolía más. En casa Lucas revisaba hasta los gastos pequeños. Con aquella mujer parecía olvidarse de sus propias reglas. Había otro detalle todavía más preocupante. Aquella mujer tenía un niño de aproximadamente 1 año. En ese momento comenzaron a surgir muchas preguntas. Mi hermana llevaba meses sintiendo que algo estaba mal. Ahora entendíamos la razón. Lucas ocultaba dinero, mentía sobre algunos de sus movimientos, además de que tenía un hijo con otra mujer. De pronto sus discursos sobre sacrificarse perdieron sentido. Mi cuñado pasó años diciendo que ahorraba por sus hijos. Según él quería asegurarles un mejor futuro, pero una parte de ese dinero estaba escondida, otra terminaba en manos de aquella mujer. Sus propios hijos vivían con muchas limitaciones. Mientras tanto, Lucas llevaba otra vida fuera de su casa. Y su envidia hacia mi familia crecía, solo por intentar ser felices y procurar su bienestar. Yo ayudé a Noemí a conseguir todas las pruebas que necesitaba. Seguimos algunos movimientos de Lucas durante varios días. Así averiguamos dónde vivía aquella otra mujer. Era una muchacha de unos 25 años aproximadamente. Tenía casi 15 años menos que mi cuñado. Lucas la tenía viviendo en una casa bastante bonita. A ese pequeño parecía no faltarle absolutamente nada. Mi hermana quedó destrozada cuando confirmó toda la verdad. Además me contó algo que llevaba tiempo preocupándole. Durante los últimos meses, mi cuñado comenzó a comportarse peor en su casa. Se molestaba mucho cuando los niños hacían ruido. Con Noemí empezó a mostrarse cada vez más agresivo. Aquello nos ayudó a entender muchas cosas. Mi hermana quiso reunir suficientes pruebas antes de enfrentarlo. Cuando Noemí estuvo preparada, fui con ella. Yo preferí quedarme afuera de la casa. Recuerdo que estaba recargado sobre mi camioneta. Era precisamente la misma que Lucas tanto criticó. Desde aquel lugar escuché buena parte de la discusión. Mi hermana le gritó que ya sabía todo. Sabía de la mujer y del niño. Conocía el dinero escondido y la participación de sus padres. Su propia madre llegó a cuidar algunas veces al pequeño. Sus suegros lo sabían todo. Lucas intentó justificarse durante los primeros minutos. Después su actitud cambió por completo. Mi cuñado terminó llorando frente a ella. Le pedía desesperadamente que por favor lo escuchara. Pero Noemí ya tenía tomada su decisión. Ese mismo día se vino con nosotros. Mi esposa tenía algunas dudas sobre aquella decisión.
Mi mujer temía que termináramos atrapados en ese problema. La idea era tenerlos con nosotros 1, quizás 2 meses. Noemí necesitaba resolver primero todo lo relacionado con la demanda. Después pensaba buscar algún lugar donde pudiera vivir tranquila. En nuestra casa nos acomodamos como pudimos. Nuestra niña más pequeña se quedó en nuestro cuarto. Mis otros hijos comenzaron a compartir otra habitación. Así dejamos un cuarto para mi hermana y mis sobrinos. Los niños dormían juntos sobre la misma cama. Noemí colocó una colchoneta directamente sobre el suelo. Los primeros días resultaron incómodos por falta de espacio. Con el paso del tiempo conseguimos adaptarnos. Durante casi 2 semanas todo permaneció relativamente tranquilo. Después comenzaron a ocurrir aquellas cosas extrañas. Una mañana Noemí se acercó para hablar conmigo. Mi hermana se veía bastante desvelada aquel día. Me preguntó si escuchábamos cosas extrañas dentro de la casa. Aquella pregunta me tomó completamente por sorpresa. Le pedí que me explicara lo ocurrido. Mi hermana respiró profundo antes de comenzar a contarme. La madrugada anterior despertó sintiendo muchísimo frío. Estaba acostada sobre la colchoneta junto a la cama. Mis sobrinos continuaban durmiendo encima del colchón. La habitación estaba completamente oscura en ese momento. Noemí permaneció quieta durante algunos segundos. Pensó que quizá la cobija se movió mientras dormía. Entonces sintió algo que le rozó lentamente el cuello. El contacto fue muy ligero sobre su piel. Algo pareció pasar demasiado cerca de su cuerpo. Mi hermana abrió los ojos de inmediato. Primero pensó que alguno de los niños bajó una mano. Por esa razón decidió girarse lentamente. Estaba acostada prácticamente a la altura del suelo. Al voltear terminó mirando directamente debajo de la cama. En aquel espacio solamente podía distinguir oscuridad. Ni siquiera alcanzaba a ver la pared del fondo. Mi hermana se quedó observando aquel espacio durante varios segundos. Me explicó que comenzó a sentir una incomodidad muy fuerte. Era esa sensación de tener una persona demasiado cerca, pero por más que miraba no encontraba a nadie. Noemí dejó de mover completamente el cuerpo. Incluso comenzó a respirar mucho más despacio. Quería escuchar cualquier ruido dentro de la habitación. Durante algunos segundos todo permaneció en silencio. Entonces escuchó un movimiento debajo de aquella cama. Noemí pensó primero que el colchón había crujido, pero aquel sonido llegó directamente desde el suelo. Algo pareció arrastrarse solamente unos cuantos centímetros. Era un ruido corto y bastante pesado. Parecía una persona acomodándose mientras permanecía acostada. Noemí levantó rápidamente la cabeza para revisar a sus hijos. Mis 2 sobrinos continuaban acostados sobre la cama. Ambos parecían estar profundamente dormidos todavía. Mi hermana volvió a bajar lentamente la cabeza. Miró otra vez hacia debajo de la cama. Seguía sin poder distinguir absolutamente ninguna cosa. Solamente veía aquel espacio completamente negro. Noemí intentó convencerse de que imaginó aquel ruido. Llevaba varios días durmiendo bastante mal. Además estaba pasando por demasiados problemas al mismo tiempo. Volvió a acomodarse lentamente sobre aquella colchoneta. Esta vez decidió darle la espalda a la cama. Después cerró los ojos e intentó dormir nuevamente. Pasaron solamente algunos segundos en completo silencio. Entonces sintió algo acercándose por detrás de ella. Aquello nunca llegó a tocar directamente su cuerpo, pero Noemí estaba segura de que algo se acercó. Me explicó que sintió una presencia detrás de su espalda. Parecía como si una mano estuviera acercándose lentamente. Aquella sensación hizo que todo su cuerpo se tensara. Mi hermana se giró rápidamente sobre la colchoneta. Volvió a encontrarse frente a aquel espacio oscuro. Esta vez comenzó a percibir un olor desagradable. Era un olor bastante rancio y húmedo. Le recordó a ropa mojada guardada durante demasiado tiempo. El olor parecía salir directamente desde debajo de la cama. Entonces comenzó a escuchar una especie de murmullo. Noemí sintió que se le cerraba completamente el estómago. Aquel sonido era demasiado bajo para entenderlo. No alcanzaba a distinguir ninguna palabra con claridad. Parecía alguien moviendo la boca muy despacio.
Era como si intentara hablar sin abrirla completamente. Mi hermana quería levantarse de aquella colchoneta, pero tenía miedo de despertar a los niños, así que permaneció quieta mientras continuaba escuchando. Después aquel murmullo comenzó a cambiar lentamente. El sonido comenzó a recordarle a un bebé. Parecía un pequeño intentando formar sus primeras palabras. Noemí se quedó completamente inmóvil sobre la colchoneta. El murmullo continuó durante algunos segundos más. Después aquel sonido se detuvo por completo. El silencio regresó de repente a la habitación. Mi hermana pensó que finalmente aquello había terminado. Entonces escuchó una risita muy cerca de ella. Parecía un niño intentando reírse sin hacer demasiado ruido. En ese momento Noemí sintió miedo de verdad, pero ya estaba cansada de sentirse tan nerviosa. Además llevaba varios días durmiendo demasiado poco. Por eso decidió comprobar qué había realmente debajo. Ella se incorporó muy despacio sobre la colchoneta. Después estiró lentamente uno de sus brazos. Metió la mano por debajo de aquella cama. Al principio sus dedos solamente encontraron un poco de polvo. Acercó su tacto un poco más, hasta que se encontró con una cara. Mi hermana retiró el brazo de inmediato. Después me juró varias veces que aquello parecía piel. Lo que acababa de tocar estaba tibio. Ella repetía que sintió la nariz y la boca. Noemí se levantó rápidamente de aquella colchoneta. Después encendió la luz de la habitación. El cambio despertó un poco a uno de mis sobrinos, pero el niño volvió a acomodarse enseguida. Ella permaneció parada junto a la cama. Sentía el corazón golpeándole con muchísima fuerza. Apoyó una de sus manos sobre el suelo. Después bajó lentamente la cabeza junto a la cama. Miró directamente hacia el espacio que quedaba debajo. Esta vez entraba suficiente luz desde la habitación. Mi hermana se quedó completamente paralizada al verlo. Parecía una persona acostada sobre su espalda. Aquel cuerpo estaba metido de una manera extraña. Era demasiado grande para caber cómodamente en ese espacio. Por eso mantenía las piernas completamente recogidas. El torso parecía estar doblado hacia adelante. Noemí no alcanzaba a distinguirle bien la cara. Solamente podía ver aquella forma parecida a una persona. El cuerpo estaba completamente apretado contra el suelo. Aquella persona llevaba quién sabe cuánto tiempo ahí debajo. Y mis sobrinos estaban durmiendo justo encima. Eso fue lo que realmente consiguió aterrorizarla. Noemí estaba a punto de comenzar a gritar, pero uno de mis sobrinos despertó primero. El niño le preguntó qué estaba haciendo ahí. Ella levantó rápidamente la cabeza para responderle. Le aseguró que todo estaba perfectamente bien. Intentó mantener la voz lo más tranquila posible. No quería provocar miedo en ninguno de los niños. Mi sobrino volvió a acomodarse sobre la cama. Entonces Noemí bajó otra vez la mirada. La figura ya no estaba debajo. Noemí se quedó mirando aquel espacio completamente vacío. No escuchó ningún movimiento mientras levantó la cabeza. Ahora la luz iluminaba hasta la pared del fondo. Debajo de la cama solamente podía verse polvo. Cuando terminó de contarme aquello, intenté tranquilizarla un poco. Noemí estaba pasando por una situación demasiado complicada. Dormía pocas horas desde que llegó con nosotros. Además, casi no estaba comiendo durante aquellos días. Las ojeras comenzaban a notarse cada vez más. En ese momento, aquella explicación nos pareció suficiente. Durante los días siguientes comencé a notar otro cambio. Noemí prácticamente dejó de dormir durante las noches. Algunas madrugadas escuchaba abrirse la puerta de su cuarto. Después oía sus pasos alejándose hacia la sala. Hasta que una noche ocurrió algo con mi pequeña. Una madrugada sentí que alguien movía suavemente mi brazo. Cuando abrí los ojos encontré a mi niña junto a la cama. Mi pequeña tenía solamente 6 años en ese entonces. Su cara se veía completamente asustada aquella madrugada. Entonces comenzó a hablarme con una voz muy baja. Me dijo que había una mujer dentro del baño. Al principio pensé que tuvo alguna pesadilla. Virginia continuaba profundamente dormida junto a nosotros. Esa noche mi esposa tomó una pastilla para descansar mejor. Por eso procuré hacer el menor ruido posible.
Me senté lentamente sobre la orilla de la cama. Después le pregunté otra vez qué había ocurrido. Mi pequeña señaló directamente hacia nuestro baño. Volvió a repetirme que había una señora dentro. Nuestro baño estaba dentro de la misma habitación. Desde la cama alcanzábamos a ver parte de la entrada. Me levanté para revisar qué estaba ocurriendo. Mi niña comenzó a caminar lentamente detrás de mí. Cuando llegamos a la puerta, ella se detuvo. Yo avancé solamente unos cuantos pasos más. Entonces le pregunté dónde había visto a esa mujer. Mi niña señaló directamente hacia nuestra regadera. La regadera tenía una puerta corrediza completamente transparente. Con la luz encendida podía verse perfectamente todo el interior. En ese momento parecía estar completamente vacía. Después volteé nuevamente hacia mi pequeña. Le pregunté exactamente qué había visto ahí. Me explicó que despertó porque necesitaba usar el baño, así que se levantó y entró completamente sola. Primero encendió la luz del baño, después cerró la puerta detrás de ella. Durante unos momentos todo parecía completamente normal. Entonces volteó directamente hacia la regadera. Ahí fue cuando vio una figura detrás del cristal. Mi pequeña pensó que se trataba de una señora. Aquella mujer estaba parada junto a la pared. Permanecía completamente quieta dentro de la regadera. Mi niña no alcanzaba a verle bien la cara. La mujer estaba mirando hacia el lado contrario. Le pregunté si quizá pudo confundir una toalla. Mi pequeña me respondió inmediatamente que eso era imposible. Después le pregunté si pudo ser alguna sombra. Volvió a asegurarme que tampoco fue una sombra. Mi niña estaba completamente segura de lo que vio. Me explicó que aquella cosa tenía una cabeza. Además podía distinguir perfectamente todo su cabello. Alcanzó a ver los hombros y los brazos. Intenté hablarle con mucha calma en ese momento. No quería conseguir que se asustara todavía más. Entonces me contó la parte que terminó inquietándome. Al principio solamente se quedó observándola desde lejos. Durante varios segundos aquella figura permaneció completamente inmóvil. Mi pequeña esperó para ver qué hacía. Hasta pensó que aquella señora no había notado su presencia. Entonces la figura comenzó a moverse muy lentamente. Primero comenzó a girar despacio la cabeza. Después uno de los hombros comenzó a moverse. Aquella mujer estaba empezando a darse vuelta. Fue entonces cuando finalmente salió corriendo del baño. Abrió la puerta y atravesó rápidamente nuestra habitación. Después llegó directamente hasta mi lado de la cama. Mientras me contaba aquello, seguía mirando hacia el baño. Podía notar que seguía bastante asustada. Los dos regresamos nuevamente hacia la cama. Mi pequeña se metió rápidamente bajo las cobijas. Antes de acostarse volvió a preguntarme algo. Quería saber quién era aquella señora del baño. Le respondí que probablemente había tenido algún sueño. Después me aseguró que estaba completamente despierta. Me dijo que escuchó los pies sobre el suelo. Ese detalle me hizo mirar nuevamente hacia el baño. La puerta continuaba completamente abierta frente a nosotros, y nos estábamos acercando a un problema serio de brujería. Después de que Noemí se quedó con nosotros, mi relación con su esposo empeoró todavía más, hasta que un día mi cuñado hizo algo que jamás imaginé. Yo estaba atendiendo uno de mis negocios. La camioneta estaba estacionada en el lugar de siempre. En algún momento comenzó a sonar una alarma afuera. Al principio pensé que pertenecía a otro vehículo. Después reconocí el sonido y salí del local. Vi a un hombre alejándose rápidamente de mi camioneta. Lo reconocí antes de que llegara a su coche. Era Lucas. Mi cuñado comenzó a correr cuando me vio salir. Me acerqué a la camioneta y entendí lo ocurrido. Había rayones por casi toda la carrocería. Varias puertas estaban marcadas de lado a lado. Uno de los costados tenía una línea bastante profunda. La parte trasera quedó dañada de la misma manera. Por las marcas parecía que utilizó algún objeto filoso. Lucas sabía perfectamente dónde encontrarme. Conocía el negocio y sabía dónde estacionaba. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba pendiente de mis movimientos. Corrí detrás de él antes de que pudiera marcharse. Mi cuñado alcanzó a meterse dentro de su coche. Llegué hasta la puerta antes de que arrancara.
Lo hice bajar y comenzamos a forcejear. En cuestión de segundos terminamos los dos en el suelo. Prefiero no entrar demasiado en los detalles de aquella pelea. Yo estaba completamente fuera de mí. Le reclamé por haber llegado hasta mi trabajo. Le pregunté cuánto más pensaba seguir molestándonos. Lucas seguía culpándome de todo lo que ocurrió. Según él, yo llené de ideas la cabeza de Noemí. Aseguraba que fui responsable de que ella lo dejara. Después tuvo el descaro de llamarme envidioso. Escuchar aquella palabra terminó de sacarme de quicio. Le pregunté qué podía envidiarle exactamente. Todo lo que estaba viviendo era consecuencia de sus propias decisiones. Mi cuñado seguía intentando justificarse mientras gritábamos. En ese momento salieron varias personas del negocio. Entre varios consiguieron separarnos. Lucas terminó subiéndose nuevamente a su coche. Yo regresé al local con varias marcas en la cara. Cuando llegué a casa, Virginia se asustó al verme. Le conté brevemente lo que ocurrió con mi cuñado. Aquella noche entendí que el problema llegó demasiado lejos. Poco después, mi propio cuerpo comenzó a sentirse diferente. Los primeros síntomas fueron unos dolores de cabeza extraños. Yo estaba acostumbrado a trabajar durante muchas horas. Pasaba de un negocio a otro casi todos los días. Aquella rutina nunca me causó problemas semejantes. El dolor comenzaba desde la parte trasera del cuello. Después parecía subir lentamente hacia mi cabeza. Llegaba un momento en que sentía demasiada presión. Era como si me apretaran la cabeza desde ambos lados. Algunas veces aparecía sin ninguna advertencia. En un par de ocasiones tuve que detenerme. El lugar parecía moverse alrededor de mí. Pensé que simplemente estaba demasiado cansado. Durante varios días intenté dormir un poco más. El descanso no consiguió mejorar aquellos dolores. Después comenzó la molestia en el estómago. Pasaba horas sintiendo ganas de devolver la comida. A veces aparecía incluso con el estómago vacío. En otros momentos la sensación cambiaba por completo. Sentía una presión fuerte dentro del pecho. Al mismo tiempo se me apretaba el estómago. Parecía que algo ejercía fuerza sobre mi cuerpo. Después comenzaban aquellos escalofríos repentinos. Podía estar trabajando con completa normalidad. De pronto empezaban a temblarme las manos. El temblor continuaba subiendo hacia mis brazos. Yo trataba de tranquilizarme y controlar la respiración, pero mi cuerpo tardaba varios minutos en responder. Mi esposa insistió en que debía ir al médico. En ese momento no encontramos una explicación clara. Mucho menos entendíamos por qué comenzó todo tan repentinamente. Mientras mi salud empeoraba, surgieron problemas en mis negocios. Todo pareció juntarse durante las mismas semanas. Algunos proveedores comenzaron a quedar mal con los pedidos. Varias entregas llegaron después de la fecha acordada. Otras veces recibíamos menos mercancía de la necesaria. Algunos trabajadores renunciaron en muy poco tiempo. Las ventas empezaron a bajar casi al mismo tiempo. Después ocurrió algo que provocó una pérdida mucho mayor. Un tráiler transportaba una cantidad importante de mercancía. El vehículo terminó volcado durante el recorrido. Antes de recuperar toda la carga, desaparecieron varias cosas. La pérdida terminó siendo bastante considerable. Poco después surgieron problemas con otra empresa transportista. Varios envíos comenzaron a llegar tarde. Algunos pedidos terminaron causando nuevas pérdidas. Todo aquello ocurrió en cuestión de semanas. Intenté verlo como una mala temporada. Después de todo, cualquier negocio puede pasar por problemas. Pero había algo que comenzaba a inquietarme. Demasiadas cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo. Mi salud empeoraba mientras los negocios comenzaban a fallar. Llegaba del trabajo y cualquier ruido me desesperaba. Mis hijos podían estar conversando tranquilamente en la sala. Para mí aquellas voces se escuchaban demasiado fuertes. Sentía como si estuvieran hablando dentro de mi cabeza. Hasta los sonidos normales de la casa comenzaron a molestarme. A veces escuchaba pasos y sentía una irritación inmediata. Otras veces alguien movía una silla y quería gritar. Yo jamás reaccionaba de esa manera con mi familia. Sabía que ellos no estaban haciendo nada malo. Aún así sentía una desesperación difícil de controlar. Algunas tardes prefería encerrarme durante un rato.
En otras ocasiones me salía directamente al patio. Necesitaba quedarme solo para tranquilizarme. Aún así sentía que alguien permanecía cerca. Era una sensación física muy difícil de ignorar. Sentía como si alguien estuviera parado detrás de mí. En ocasiones estaba seguro de escuchar un movimiento. Giraba rápidamente esperando encontrar alguna persona. Jamás había nadie detrás de mí. Volví a mirar hacia la casa y todo parecía normal, pero aquella sensación permanecía conmigo. Algunas noches era todavía más intensa. Podía sentirla desde que cruzaba la puerta del patio. Era como entrar a un lugar donde alguien ya estaba esperando. Entonces empecé a recordar lo ocurrido con Noemí. Pensaba en aquella cosa debajo de la cama. Después recordaba la mujer que vio mi pequeña. Por primera vez consideré que todo podía estar relacionado. La situación más fuerte ocurrió con uno de mis sobrinos. El niño tenía alrededor de 9 años. Una madrugada mi esposa y yo despertamos por unos gritos en el pasillo. La voz que escuché primero fue la de Noemí. Mi hermana gritaba desde el baño y pedía ayuda. Salimos de nuestra habitación lo más rápido que pudimos. Cuando encendí la luz del pasillo vi varias manchas rojas sobre el suelo. El rastro llegaba directamente hasta el baño. Mi sobrino estaba inclinado junto al inodoro. Estaba devolviendo una cantidad considerable de un líquido rojo. Había manchas sobre el piso y el lavabo. Parte de la pared terminó manchada de la misma manera. Noemí intentaba sostenerlo mientras pedía ayuda. El pequeño apenas podía mantenerse inclinado. Entonces su cuerpo comenzó a sacudirse con mucha fuerza. Mi hermana tuvo que sujetarlo con ambos brazos. El niño comenzó a perder el control de todo su cuerpo. Unos segundos después dejó de responder. Noemí gritó su nombre varias veces. Mi sobrino permaneció completamente flojo entre sus brazos. Los demás niños comenzaron a salir de sus habitaciones. Mi pequeña se quedó parada en medio del pasillo. Los otros tampoco entendían qué estaba ocurriendo. Virginia reaccionó antes que nosotros. Mi mujer me pidió que llevara al niño inmediatamente al hospital. Ella se quedaría en casa con los demás. Cargué a mi sobrino entre los brazos. Noemí salió conmigo y subimos al coche. El recorrido hasta el hospital fue desesperante. Mi hermana iba sentada atrás con su hijo. Llevábamos una toalla grande junto al pequeño. Seguía expulsando aquel líquido rojo por momentos. Yo manejaba tan rápido como podía. Cada cierto tiempo escuchaba a Noemí llamándolo por su nombre. El niño reaccionaba durante algunos segundos. Después comenzaba a sacudirse nuevamente. Mi hermana lo apretaba contra su cuerpo. Le repetía que pronto llegaríamos al hospital. Después de uno de aquellos movimientos, mi sobrino se quedó completamente tranquilo. Noemí pensó que volvía a perder el conocimiento, pero el pequeño abrió los ojos. Después comenzó a reírse muy bajito. Aquella risa duró solamente algunos segundos. Mi hermana dejó de hablar al escucharlo. Yo tampoco entendía qué estaba ocurriendo. El niño acababa de estar llorando y temblando. Ahora se reía como si algo le causara gracia. Tenía los ojos completamente abiertos. No apartaba la mirada de la nada. Sentí una incomodidad muy fuerte cuando lo vi. Le pregunté si se sentía mejor. El pequeño abrió lentamente la boca e intentó responderme de una manera extraña. No consiguió formar ninguna palabra. Solamente salió un sonido ronco desde su garganta. Parecía una voz atorada mezclada con un gruñido. No sonaba como algo que hubiera escuchado antes en él. Durante el resto del recorrido evité mirar nuevamente por el espejo. Mi sobrino permaneció internado alrededor de 3 días. Noemí prácticamente no se separó de él. Yo iba entre el hospital y la casa cuando podía. Virginia se quedó a cargo de los demás niños. Fue durante esos días cuando mi mujer vivió otra experiencia extraña. Una mañana estaba completamente sola dentro de la casa. Los niños se encontraban en la escuela. Noemí seguía acompañando a su hijo en el hospital. Virginia estaba haciendo algunas cosas en la planta baja. Entonces escuchó pasos en el piso superior. Al principio pensó que alguno de nosotros regresó sin avisar. Se quedó escuchando durante algunos segundos. Los pasos continuaron por el pasillo. Después entraron en una de las habitaciones. Hubo un momento de completo silencio.
Mi esposa dejó lo que estaba haciendo. Se acercó lentamente hacia las escaleras. Subió solamente los primeros escalones. Desde ahí llamó por mi nombre. Nadie le respondió desde arriba. Virginia volvió a llamar un poco más fuerte. La casa permaneció completamente callada. No quiso subir hasta el segundo piso. Esa misma tarde me contó lo sucedido. Mi esposa ya no quería seguir guardándose aquellas cosas. Sentía que algo malo estaba ocurriendo alrededor de nosotros. Para entonces resultaba difícil ignorar todo lo sucedido. Noemí vio aquella figura debajo de la cama. Mi pequeña encontró a esa mujer dentro del baño. Después comenzaron mis problemas de salud. Ahora uno de los niños estaba hospitalizado. Virginia me habló entonces de buscar ayuda espiritual. Una conocida le recomendó a un curandero. Según ella, aquel hombre ayudó anteriormente a varios familiares. Para ese momento yo ya no quería descartar ninguna posibilidad. Acepté acompañar a mi esposa. El curandero vivía en un pueblo pequeño cerca de la ciudad. Fuimos solamente Virginia y yo. Le explicamos las cosas más importantes que ocurrieron. El hombre escuchó durante bastante tiempo. Después comenzó a hacernos algunas preguntas. Quería saber cuándo comenzaron los problemas. Después quiso saber más sobre mi cuñado. La explicación que nos dio me dejó bastante preocupado. Según aquel hombre, alguien estaba trabajando contra nuestra familia. Además, aseguró que había 2 personas involucradas. Una de ellas era Lucas. La otra sería su propia madre. Aquello me sorprendió mucho más. El curandero afirmó que la mujer guardaba resentimiento contra Noemí. Según él, llevaba mucho tiempo sin quererla. La separación terminó aumentando aquel coraje. En mi caso, señaló directamente a mi cuñado. Dijo que Lucas estaba demasiado pendiente de mi vida. Su resentimiento había crecido con el paso del tiempo. Habían buscado hacer daño de manera intencional. Dijo que esos trabajos podían comenzar afectando solamente a una persona. Con el tiempo podían alcanzar a quienes permanecían cerca. Lo comparó con algo podrido que empieza a extenderse. Eso explicaría por qué los problemas aparecieron dentro de nuestra casa. Primero comenzaron alrededor de mi hermana. Después aparecieron aquellas presencias. El curandero aseguró que todo estaba conectado. Nada de aquello estaba ocurriendo por separado. Después miró directamente a Virginia. Le advirtió que ella podía comenzar a sentirse mal. Ese comentario consiguió inquietarme bastante. Durante los últimos días noté algunos cambios en mi esposa. Virginia se veía más cansada de lo normal. Algunas mañanas amanecía con muy poca energía. Aquel hombre nos explicó que había mucho por hacer. Según él, aquello no desaparecería después de una sola visita. Primero tenía que identificar cómo realizaron el trabajo. Después necesitaría comenzar a retirarlo. El daño no estaba alcanzando solamente a nuestra familia. Había otra persona que comenzaba a sufrir. Era el bebé de mi cuñado. El curandero aseguró que aquel pequeño enfermaba cada vez con mayor frecuencia. Lucas y la madre del niño sabían que algo ocurría, pero según él ninguno entendía de dónde venía. Aquel hombre explicó que habían abierto algo por resentimiento. Ahora eso comenzaba a alcanzar incluso a personas cercanas a ellos. Pensar en ese bebé me produjo mucha tristeza. Al final seguía siendo un niño completamente inocente. No tenía ninguna responsabilidad por las decisiones de los adultos. Después el curandero volvió a hablar de la madre de Lucas. Según él, aquella mujer tenía demasiada influencia sobre su hijo. Muchas decisiones contra Noemí habían recibido su apoyo. Eso coincidía con algunas cosas que ya conocíamos. Ella ayudó a esconder parte del dinero. Además, aceptaba la nueva relación de su hijo. Incluso llegó a cuidar al pequeño. Lo preocupante era que ahora parecía relacionada con algo mucho más oscuro. Cuando salimos de aquel lugar, fuimos directamente con mi hermana. Noemí estaba sentada cerca de su hijo. Mi hermana se veía mucho más cansada. Tenía las ojeras bastante marcadas. Le explicamos lo que acabábamos de escuchar. Noemí comenzó a llorar casi de inmediato. Después empezó a temblarle un poco el cuerpo. Lo primero que hizo fue pedirme perdón. Me dijo que jamás quiso llevar problemas hasta nuestra casa. Le respondí que dejara de pensar de esa manera. Ella seguía siendo mi hermana. Ahora lo importante era encontrar una solución.
Mi sobrino regresó a casa unos días más tarde, pero su comportamiento continuó preocupándonos. Algunas mañanas parecía demasiado débil para levantarse. Después podía tener unas horas bastante normales. Hablaba con nosotros y caminaba por la casa. De pronto volvía a apagarse. En ocasiones se quedaba acostado mirando hacia el techo. Podía permanecer varios minutos de esa manera. Cuando le hablábamos tardaba demasiado en reaccionar. Otras veces se sentaba en la orilla de la cama. Mi hermana comenzó a tener miedo de dejarlo solo. Después de todo lo ocurrido, nosotros pensábamos lo mismo. Ahora teníamos una posible explicación para aquellas cosas. Si el curandero estaba en lo correcto, el problema seguía extendiéndose. Según él, todo podía ponerse peor después de reconocer el trabajo. Nos explicó que cuando una persona acepta que le están haciendo brujería, empieza a prestarle más atención. Entonces el miedo y la misma energía del trabajo podían fortalecerse. No sé si aquello ocurrió realmente de esa manera, pero después de esa visita sentí que todo se volvió más pesado. Yo pasaba la mayor parte del tiempo sintiéndome mal. Había días en los que ni siquiera podía pensar con claridad. El dolor de cabeza aparecía desde temprano. A veces permanecía conmigo durante horas. El trabajo comenzó a desesperarme. Dentro de la casa me ocurría exactamente lo mismo. Podía querer muchísimo a mi familia y aún así sentir ganas de alejarme de todos. Pero había momentos en los que simplemente no podía controlar mi carácter. Después comenzaron los problemas con mi hija mayor. Era la misma niña que años antes le organizamos aquella fiesta de 10 años. Primero comenzó a perder mucho cabello. Virginia lo notó cuando la ayudaba a arreglarse. Después comenzó a sentirse débil. Se quejaba constantemente de dolor en el cuerpo. Decía que le dolían mucho los huesos. Algunas noches la fiebre subía demasiado. Sus ojos terminaban completamente rojos. Mi esposa y yo pasábamos horas pendientes de ella. En ese momento sentía que todo estaba atacando a nuestra familia por diferentes lados, pero donde más se notaban los estragos era con mi hermana y su hijo. Mi sobrino empeoró de una manera que todavía me cuesta recordar. La piel comenzó a resecarse demasiado. Había zonas donde parecía que se estaba agrietando. Sus labios estaban llenos de marcas. En algunas partes del cuerpo comenzaron a aparecer manchas oscuras. Cada día se veía más delgado. Llegó un punto en el que dejó de comer por su cuenta. Después comenzó a pasar demasiado tiempo sin responder. Tuvimos que llevarlo nuevamente al hospital. Esta vez la situación fue mucho más grave. El pequeño terminó conectado para poder recibir alimento. Mi hermana casi nunca se separaba de su cama. Yo llegaba al hospital y la encontraba sentada junto a él. A veces ni siquiera parecía darse cuenta de que yo entraba. Solamente le sostenía una mano. Le hablaba muy bajito, le pedía que despertara. Durante esas semanas, gran parte de mis ahorros comenzó a desaparecer. Había gastos del hospital. Mis hijos necesitaban atención. Seguíamos pagando las visitas con el curandero. Además, tenía que mantener funcionando mis negocios. Lo que más coraje me provocaba era Lucas. Cuando Noemí le pidió dinero, aseguró que no tenía. Yo sabía perfectamente que eso era mentira, pero en ese momento no quería perder energía discutiendo con él. Mi sobrino necesitaba ayuda, así que fui pagando lo necesario con lo que tenía guardado. Nunca me arrepentí de hacerlo. Era un niño y necesitaba todo lo que pudiéramos darle. Pero los gastos comenzaron a volverse demasiado pesados. Hubo noches en las que sentía que ya no podía más. Recuerdo una en particular. Todos estaban dormidos y yo me quedé sentado sobre nuestra cama. Pensé en mi sobrino y en mis hijos, en mi hermana y en todo lo que había ocurrido. Después terminé hincado junto a la cama. Le pedí a Dios que nos ayudara y que cuidara a los niños. Llegó un momento en que ya ni siquiera sabía qué palabras utilizar. Solamente lloraba mientras intentaba rezar. En otras ocasiones me quedaba algunos minutos dentro del carro antes de regresar a casa. Buscaba una calle tranquila y estacionaba. No quería que mi familia me viera llegar destruido. Me quedaba sentado frente al volante. Después comenzaba a llorar. Un año antes nuestra vida era completamente distinta. Mis hijos estaban bien. Mi hermana todavía tenía su familia. Yo trabajaba y regresaba tranquilo a mi casa.
Ahora parecía que todo se estaba deshaciendo al mismo tiempo. Lo más doloroso era pensar en los niños. Ellos terminaron pagando cosas que jamás provocaron. Durante ese tiempo mi sobrina comenzó a comportarse de una manera extraña. Los niños intentaban jugar con ella para distraerla, pero la pequeña nunca quería quedarse sola. Decía que una mujer la seguía por la casa. Al principio pensamos que podía estar asustada por todo lo sucedido. Después comenzó a describirla. Según mi sobrina, aquella mujer era muy pequeña. Tenía aproximadamente su misma estatura, pero su cara parecía la de una anciana. La niña decía que algunas veces aparecía cerca de las puertas. En otras ocasiones la veía al final de un pasillo. Nunca quería acercarse demasiado, solamente estaba ahí observándola. Mi sobrina comenzó a seguir a Virginia por toda la casa. No quería entrar sola al baño, tampoco quería quedarse dentro de una habitación con la puerta cerrada. Mi esposa terminó haciéndose cargo de ella casi todo el tiempo. Noemí seguía pasando la mayor parte de los días en el hospital. El curandero nos advirtió que las manifestaciones podían intensificarse, pero con mi sobrina todo parecía más impredecible. Había días en los que no veía nada. Después podía despertar llorando porque aquella mujer estaba cerca. Todo aquello me hacía pensar nuevamente en Lucas. Me costaba entender cómo un padre podía permitir que la situación llegara tan lejos. El curandero comenzó a trabajar con nosotros por separado. Nos explicó que cada persona parecía estar recibiendo el daño de una manera diferente. Por eso decía que primero tenía que atender el origen de cada problema. Hicimos varias limpias durante esos meses. Utilizaba humo y ramas. En algunas sesiones preparaba mezclas que nunca supe exactamente qué contenían. Recuerdo una que parecía ceniza mezclada con agua. Tenía una consistencia parecida al lodo. Nos la colocaron sobre las piernas y las manos. Después nos pidió hacer varios cambios dentro de la casa. Uno de ellos me pareció bastante extraño. Nos dijo que sacáramos todas las plantas. Según él, algunas podían quedarse cargadas con aquello que estaba pasando. Después hizo la misma recomendación con los espejos. Nos pidió retirarlos y cambiarlos. Para ese momento ya hacíamos casi todo lo que nos indicaba. Yo quería recuperar la tranquilidad de mi familia. Cada mes nos daba diferentes preparaciones. Algunas venían dentro de pequeñas bolsas. Eran polvos de distintos colores. Unos eran muy oscuros, otros tenían un tono verdoso. La manera de utilizarlos cambiaba cada vez. En una ocasión tuvimos que esparcir uno sobre la azotea. Otro se colocaba cerca de la entrada. Hubo uno que debía agregarse en cantidades pequeñas a ciertos alimentos. Además nos entregaba líquidos preparados. Venían dentro de recipientes con ramas secas y otras cosas que nunca pude reconocer. Uno de aquellos líquidos era para los trastes. Nos pidió utilizarlo después del lavado normal. Tiempo después nos dio otro para la ropa. Primero teníamos que lavar con detergente. Después agregábamos aquella preparación. Ese líquido tenía un olor parecido a la menta. Fueron tantos métodos que en algún momento hasta dudé del curandero. Una noche se lo comenté a Virginia. Le confesé que quizá aquel hombre tampoco sabía cómo resolverlo. Cada mes aparecía una indicación diferente. Mi esposa tenía dudas parecidas, pero los dos estábamos desesperados. Además, algunas cosas comenzaron a disminuir poco a poco. Eso fue suficiente para que continuáramos. Durante ese tiempo perdimos completamente el contacto con Lucas. Mi cuñado nos bloqueó de todas partes. La casa donde vivió con mi hermana ya estaba ocupada por otras personas. Aún así teníamos algunos conocidos en común. Gracias a uno de ellos recibí una noticia que me dejó helado. El bebé de Lucas había fallecido. Cuando me lo dijeron sentí que algo me golpeó por dentro. Aquel hombre no conocía todos los detalles, solamente supo lo ocurrido por otra persona cercana. No importaba todo el rechazo que yo pudiera sentir hacia mi cuñado. Esa noticia me dolió muchísimo. El pequeño no tenía ninguna culpa, era solamente un bebé. Voy a ser sincero con algo. Lo primero que pensé fue en lo que nos contó el curandero. Sentí que aquello podía ser una consecuencia de todo lo ocurrido. Quizá alguien pueda juzgarme por haberlo pensado,
Pero en ese momento todo parecía estar destruyéndose alrededor de Lucas. Su bebé acababa de perder la vida. La nueva mujer aparentemente ya lo había dejado. De eso nunca conseguimos estar completamente seguros. Cuando recibí aquellas noticias sentí que la cabeza me daba vueltas. Incluso empecé a llamar con mayor frecuencia a mis padres. Quería comprobar que ellos estuvieran bien. Intenté contarles solamente lo necesario. Mi madre quiso venir varias veces. Yo le pedí que permaneciera donde estaba. No quería involucrar a más personas en aquella situación. Mis padres nos ayudaron económicamente desde lejos. Ese apoyo terminó siendo muy importante. Los siguientes meses fueron extremadamente pesados. Poco a poco algunas cosas comenzaron a mejorar. Mis dolores disminuyeron. Las manifestaciones dentro de la casa se volvieron menos frecuentes. Pero mi sobrino seguía igual. Su situación no parecía avanzar. Un día el curandero pidió hablar conmigo a solas. Desde que vi su expresión sentí miedo. Me explicó que el trabajo era demasiado fuerte. Según él, gran parte de aquello terminó concentrándose sobre mi sobrino. No podía asegurarme que el pequeño fuera a sobrevivir. Sentí que se me cerró la garganta. Le pregunté entonces por el bebé de Lucas. Quería saber si alguna de las cosas que nosotros hicimos pudo afectarlo. El curandero negó esa posibilidad. Me aseguró que él nunca trabajó contra mi cuñado ni contra aquella familia. Después dijo algo que se me quedó grabado. Cuando alguien busca hacer daño mediante magia negra, termina abriendo cosas que después no puede controlar. Y tarde o temprano las consecuencias pueden regresar. Tiempo después ocurrió algo que jamás esperaba. Lucas fue al hospital para ver a su hijo. Yo no estuve presente. Noemí me contó lo sucedido horas más tarde. Mi cuñado llegó completamente cambiado. Quiso hablar con ella. Lloró frente a mi hermana. Le pidió perdón varias veces. Después le rogó que le permitiera ver al pequeño. Noemí estaba temblando mientras me lo contaba. Mi hermana le dijo que ya conocía todo. Sabía de la brujería, sabía que su suegra estaba involucrada y sabía que él había permitido que todo aquello ocurriera. Lucas siguió pidiendo perdón. Noemí solamente quería una cosa. Le pidió que detuviera todo. Le exigió que levantara cualquier trabajo que todavía estuvieran haciendo. Mi hermana le dijo que ya no quería nada para ella, solamente quería recuperar a su hijo. Mi sobrino falleció aproximadamente un mes después. Incluso ahora me cuesta contar esta parte. Era un niño muy tranquilo, tenía toda una vida por delante. Todavía pienso en él algunas noches. Recuerdo cómo jugaba con mis hijos, recuerdo su forma de hablar. Después pienso en la manera en que terminó sus últimos meses. Eso es algo que todavía me provoca muchísimo coraje. Mi hermana quedó completamente destruida. Había momentos en los que estaba sentada tranquilamente. De pronto comenzaba a llorar. A veces lloraba durante mucho tiempo. Después se quedaba completamente callada. Yo trataba de acompañarla cuanto podía. Había días en los que ni siquiera sabía qué decirle. Cualquier palabra parecía demasiado pequeña frente a lo que acababa de perder. En algunos momentos intentaba recordarle a su niña. Le decía que todavía tenía una pequeña que necesitaba muchísimo de ella. Eso conseguía darle un poco de fuerza, pero jamás intenté hacerle creer que eso borraría su dolor. Una cosa nunca reemplaza a la otra. Nada podía hacer desaparecer algo así. Lucas comenzó a buscarnos después de aquello. Llegó varias veces hasta nuestra casa. Lloraba frente a la entrada. Pedía hablar con mi hermana. Yo lo corrí en más de una ocasión. Noemí dejó muy claro que no quería verlo. Mi obligación era respetar esa decisión. Habrá personas que piensen que perdonar puede solucionar cualquier cosa. Ella simplemente no estaba preparada. Quizá nunca lo estaría. Lucas llegó demasiado tarde a pedir perdón. El daño ya estaba hecho. Pasaron varios meses antes de que nuestra vida comenzara a estabilizarse. Casi un año después de perder a mi sobrino, notamos cambios importantes. Mis hijos comenzaron a sentirse mucho mejor. Podía sentarme a conversar con mi familia sin sentir aquella desesperación. Poco a poco volví a reconocerme. Los negocios comenzaron a recuperarse de la misma manera. Durante los siguientes 3 años tuve algunas de las mejores temporadas de mi vida.
Llegó muchísimo trabajo. Recuperé prácticamente todo lo que perdí. Después terminé ganando mucho más. Aquello me producía sentimientos extraños. Por una parte, nuestra situación económica mejoró muchísimo. Por otra, seguíamos cargando una pérdida que ningún dinero podía reparar. Han pasado casi 10 años desde aquellos hechos. Sé perfectamente que a mi hermana todavía le duele la partida de su hijo. Hay dolores que simplemente aprendes a cargar. Aún así, ella consiguió salir adelante. Mi sobrina creció muchísimo desde entonces. Es una muchacha muy dedicada. Siempre se ha esforzado bastante con la escuela. Noemí continúa viviendo con nosotros. Con los años, mi esposa y mi hermana terminaron haciéndose muy cercanas. Nuestra casa cambió muchísimo después de todo lo ocurrido. Ahora vivimos prácticamente como una sola familia. Y después de todo lo que pasamos, agradezco mucho tenerla cerca. Sobre Lucas prefiero no contar demasiados detalles. Solamente diré que su vida nunca volvió a ser la misma. Tiempo después me enteré de que había fallecido. Siempre sentí que la culpa terminó destruyéndolo por dentro. Quizá llegó un momento en el que ya no pudo seguir cargando con ella. No puedo saber exactamente qué pasaba por su cabeza. Tampoco quiero afirmarlo. Después de su fallecimiento apareció nuevamente la madre de Lucas. La suegra de mi hermana llegó hasta nuestra casa. Quería responsabilizar a Noemí por lo ocurrido. Recuerdo perfectamente cómo gritaba desde afuera. Decía que por culpa de mi hermana, ella perdió a su hijo. Noemí ya no estaba dispuesta a soportar algo semejante. Presentó una denuncia. Dejó claro que aquella mujer debía mantenerse lejos, sobre todo de ella y de su niña. Hasta el día de hoy no entiendo qué pretendía la madre de Lucas. Actuaba como si jamás hubiera participado en nada. Se presentaba como una víctima de toda aquella historia, pero nosotros conocíamos demasiadas cosas. Con el tiempo surgió otro asunto pendiente. Gran parte del dinero que Lucas dejó pasó a mi hermana. El dinero que mantuvo bajo el control de sus padres fue diferente. Aún así, Noemí recibió una cantidad considerable. Resultaba extraño pensar en aquello. Lucas pasó gran parte de su vida acumulando dinero. Al final, ese dinero terminó ayudando precisamente a la familia que tantas veces limitó. Nunca sentí satisfacción por la manera en que terminaron las cosas. Hubiera preferido que mi sobrino siguiera con nosotros. También hubiera preferido que Lucas entendiera a tiempo todo el daño que estaba causando. Ahora solamente espero que haya encontrado el perdón de Dios. Por mi parte, intento preocuparme por quienes siguen a mi lado. Continuamos visitando al curandero aproximadamente una vez al año. Nos realiza algunas limpias y nos entrega protecciones. Además, intentamos mantenernos mucho más cerca de Dios. Hay personas que pueden pasar demasiado tiempo observando la vida ajena. Miran lo que compras, miran cómo vives, se fijan en lo que tienes. Después comienzan a comparar todo con su propia vida. El problema aparece cuando esa frustración se convierte en resentimiento. Y algunas personas son capaces de llevar ese resentimiento demasiado lejos. Mi cuñado comenzó comparándose conmigo. Después quiso demostrar que él tenía razón. Al final terminó destruyendo casi todo lo que alguna vez tuvo. Lo más doloroso fue que las consecuencias alcanzaron a quienes jamás tuvieron culpa. 2 niños terminaron perdiendo la vida. Una familia quedó marcada para siempre. Y todo comenzó por un hombre que nunca pudo dejar de mirar lo que tenían los demás. Por eso ahora prefiero mantener muchas cosas de mi vida en privado. Aprendí que uno nunca sabe quién está observando. Mucho menos sabemos hasta dónde puede llegar una persona cuando deja que la envidia se convierta en odio. Porque jugar con brujería puede parecer sencillo al principio, pero cuando llegan las consecuencias, ya es demasiado tarde para pedir que todo vuelva a ser como antes. Mis queridos huéspedes, les agradezco por haber escuchado este impresionante relato. Espero que los haya entretenido un rato y acompañado en su jornada. Me siento muy feliz de poder compartir un momento con ustedes. Soy muy afortunado de tener una comunidad tan bonita. Ya casi somos 200,000 seguidores. Si les gustó el contenido, no duden en suscribirse. Me encantaría poder celebrar esta meta con ustedes. Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal.
Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.